equipos técnicos que nos acompañan el día de hoy de las regiones de Lambayeque, Lima Provincias, Arequipa, Moquegua y Tacna. Les damos la bienvenida desde el Ministerio de Educación. Agradecemos el tiempo que se están tomando para poder estar con nosotros el día de hoy. Como saben y como en función a la invitación que hemos hecho llegar a cada una de la SUGEL, las direcciones regionales de educación en las cuales vienen representando, el día de hoy la asistencia técnica está enfocada en poder revisar un poco respecto al compromiso de gestión 1 de la herramienta FED para el periodo de implementación 2022-2023. Este compromiso de gestión 1, denominado implementación adecuada del modelo de servicio de educación intercultural bilingüe. Así que deme un momentito, por favor, que cambie de pantalla para poder proyectar la presentación. Muchas gracias. Perfecto. Nuevamente, buenos días con todas y todos. Damos una cordial bienvenida desde el Ministerio de Educación para todas aquellas personas que recién se vienen incorporando a la sala. Eh, Muchísimas gracias a todos los equipos de Lambayeque, Lima Provincias, Arequipa, Moquegua y Tacna por el tiempo que están tomando para acompañarnos en la sesión del día de hoy. Como saben, hoy vamos a revisar todos los conceptos, los lineamientos, la normativa y las precisiones técnicas de los indicadores que comprenden el compromiso de gestión 1, denominado implementación adecuada del modelo de servicio educativo de educación intercultural bilingüe. Por parte del Ministerio de Educación nos encontramos los equipos de la Dirección de Educación Intercultural Bilingüe, de la Dirección de Técnico Normativa Docente y de la Unidad de Financiamiento por Desempeño, de la cual represento. Mi nombre es Nuria Torres Prada. Y también nos acompaña el equipo del Fondo de Estímulo al Desempeño y Logro de Resultados Sociales, que es el FED, desde el MIDIS, para lo cual damos la bienvenida y, bueno, damos la palabra a Zoila para poder ya iniciar con la sesión del día de hoy. Adelante, por favor, Zoila. Gracias, Nuria. Buenos días a todos y todas de esta sala. Bien, me presento. Mi nombre es Zoila Aguirre. Soy especialista de educación del FED, del MIDIS. Como ustedes ya conocen y saben también de todo este proceso, en esta oportunidad, juntamente con el sector, en este caso el Ministerio de Educación y las áreas técnicas que nos vinculan con el indicador en sí. En marco de esa herramienta, justamente estamos iniciando con este proceso de asistencia técnica, como fue el compromiso inicial en el proceso de negociación. Y seguramente muchos de ustedes, los que están participando en esta sala, ya tienen ese conocimiento, ¿no? Porque el compromiso y en el marco del proceso de implementación de todos estos indicadores a nivel de la región, siempre estamos pendientes nosotros en poder absolver algunas inquietudes, algunas dudas de lo que ustedes traen desde las regiones, ¿no? En ese sentido, les damos nuevamente la bienvenida de igual forma y agradecemos por ese interés que ustedes ponen desde las regiones, porque sabemos que el compromiso va más allá de los números o de algunos convenios que tenemos, ¿no? Entonces, en ese marco, igual nosotros desde el Fondo de Estímulo al Desempeño del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, siempre estamos de alguna otra forma ayudando a que todo este proceso se pueda implementar de manera pertinente. Buscamos la pertinencia para que nuestros niños, niñas y nuestros jóvenes puedan ser atendidos en este proceso de implementación de los indicadores del convenio FED 2022-2023, ¿no? En ese sentido, como ya bien Nuria ha mencionado al inicio, nosotros igual desde el MIDIS, siempre en articulación directa con el sector, vamos a estar pendientes de todo este proceso y vamos a estar también atentos a este desarrollo de esta actividad que se ha hecho para ustedes justamente. Ahora Nuria les va a explicar todo los componentes y hay momentos también que se va a dialogar con ustedes, vamos a escucharlos, etcétera, porque la intención de todo este trabajo que se impulsa es pues de mejorar algunos procesos, ¿no? Entonces por ahí justamente están las áreas técnicas indicadas para poder acompañar y ayudar. Y seguramente que no es
primera ni la única. Vamos a estar siempre pendientes, tal vez no así de manera conjunta en equipos de trabajos con varias regiones, también vamos a estar atendiendo de manera individualizada, etcétera, de acuerdo a las necesidades que encontramos por cada caso en la región, ¿no? En ese sentido, bien, solamente nos queda agradecer desde el FED y estamos pendientes y vamos a estar también acompañando todo el proceso de esta jornada de asistencia del día de hoy. Muchas gracias, Nuria, gracias a todos. Buen día. Gracias por responder, Zoila. Ya, ya podemos iniciar con la sesión del día de hoy. Vamos a iniciar revisando un poco la estructura. Hemos dividido la asistencia técnica en tres secciones. La primera, en la cual vamos a revisar un poco respecto a a las prioridades que hemos preparado para la sesión del día de hoy, a los objetivos y a los resultados que también esperamos obtener luego de finalizada la sesión. Para luego pasar a revisar los conceptos relacionados al modelo de servicio de educación intercultural bilingüe, la normativa y los lineamientos generales que regulan tanto el proceso de registro de cuadro de horas como también el proceso de contratación docente y también las precisiones técnicas asociadas a cada uno de los indicadores, tanto el de registro de cuadro de horas como el proceso de contratación docente. Y finalmente vamos a revisar un poco de las herramientas que hemos preparado para ustedes y también previo a finalizar la sesión vamos a tener un espacio en el cual vamos a poder absorber las consultas que probablemente vienen surgiendo, ya que dentro de poco ya inicia el periodo de implementación de estos indicadores. Este proceso inicia con el registro de cuadro de horas. En caso tengan alguna duda, alguna consulta asociada al inicio de ese proceso, este es un espacio en el cual buscamos absolver todas esas dudas, esas consultas, ¿no? A lo largo de la sesión vamos a ir compartiendo un link mediante el cual van a poder registrar las consultas o también pueden escribirlas a través del chat. Vamos a tomarnos un momento para poder sistematizarlas y poder absolverlas. Asimismo, aprovecho para recordarles que a través del chat les estamos compartiendo un link mediante el cual pueden registrar su asistencia y a través bueno, o en función a los correos que se registren mediante este link de registro de asistencia, nosotros vamos a poder compartir con ustedes la presentación y los materiales que mostremos el día de hoy. Así que agradecemos un montón puedan ir registrando su asistencia a través del link que estamos compartiendo en este momento. Muchas gracias. Como les decía, ya estamos iniciando con la sesión del día de hoy. Hemos revisado ya la estructura, les he comentado estas tres secciones en las cuales hemos dividido la sesión del día de hoy. Y también, como lo comenté al inicio, el tema que nos reúne el día de hoy es revisar todos los conceptos, la normativa, los lineamientos que guían el proceso de implementación adecuada del modelo de servicio educativo de educación intercultural bilingüe, aunque es también como hemos denominado a este primer compromiso de gestión de la herramienta FED para el periodo de implementación 2022-2023. En cuanto a los objetivos que buscamos para esta asistencia técnica, es que es reforzar las capacidades técnicas de todos los equipos que nos acompañan el día de hoy, de las regiones de Lambayeque, Lima Provincias, Arequipa, Moquegua y Tacna, y que conozcan de manera explicativa, profunda, interactiva y también práctica estos conceptos, los lineamientos, la normativa que regulan tanto el proceso de registro de cuadro de horas como también el de contratación docente. Asimismo, también buscamos brindar las orientaciones y los instrumentos que ayuden en el cumplimiento de las metas asociadas a los indicadores 1.1 que está referido al registro de cuadro de horas, el 1.2, que habla o bueno, que mide el proceso de contratación docente. Ambos son indicadores de ese primer componente de gestión. En cuanto a los resultados que esperamos obtener finalizar la asistencia técnica, es que todos los equipos que nos acompañan el día de hoy, de las direcciones, gerencias regionales de educación y UGEL, Valleque, Lima Provincias, Arequipa, Moquegua y Tacna, es que ustedes puedan adoptar los conceptos y los objetivos de la asistencia técnica y que puedan aplicarlo en sus acciones diarias, eh, ya previo al proceso de implementación de cada uno de estos indicadores. Y que todas estas acciones conlleven al logro de las metas
establecidas para cada uno de estos indicadores. Asimismo, buscamos que también conozcan los lineamientos generales que regulan cada uno de estos dos procesos, que también conozcan las que se encuentran disponibles y una manera práctica de cómo poder implementarlas, de cómo poder utilizarlas. Y que, bueno, también conozcan un poco más respecto a la normativa y a los registros en el Nexus. Para iniciar, vamos a, eh, bueno, iniciar la sesión con una actividad. Mediante el chat les estamos compartiendo un link que es el Mentimeter. A través de este link nosotros buscamos conocer cuáles son las prioridades por parte de los equipos que nos acompañan el día de hoy, ¿no? Que buscan justamente contestar esa pregunta. ¿Cuáles son los temas que les parecen que sean abordados con mayor prioridad en esta situación? En este link hemos incorporado los temas que hemos revisado hace un momento en la estructura de la sesión, ¿no? De repente les interesa conocer un poco más respecto al modelo de servicio de educación intercultural bilingüe, o les quieren conocer un poco más respecto al registro de cuadro de horas o al proceso de contratación docente, o quizás quieren conocer un poco más respecto a los lineamientos, a las precisiones técnicas de cada uno de los indicadores. Ahí los invitamos, por favor, a ingresar y que nos puedan y poder conocer justamente cuáles son esos temas en los cuales a ustedes les parece que deben ser abordados con mayor profundidad. En un momentito que voy a cambiar de pantalla para poder ver en vivo cuáles son los resultados o los puntos que vienen marcando como prioridad. De momento vemos que a los estudiantes del día de hoy les interesa conocer un poco más respecto a la normativa, del proceso de registro de cuadro de horas y también respecto a las precisiones técnicas de la medición de ambos indicadores. Vamos a tomarnos hasta las 10, unos 3 minutos más para esta actividad y que justamente nos va a ayudar a poder abordar con mayor profundidad cada uno de estos. Y los invitamos nuevamente a que puedan registrar sus prioridades a través del link. Muchas gracias. Vemos que los conceptos relacionados a la normativa del proceso de horas de mayor interés por parte de los asistentes el día de hoy. Nos vamos a tomar un minuto más para poder conocer estas prioridades por parte de los asistentes y continuamos con el desarrollo de la sesión.
Perfecto, muchas gracias. Como vemos, el tema que ha resultado, cual los asistentes sin mayor interés, es a conocer respecto a la normativa del proceso de registro de horas, que vamos a intentar profundizar más en ese tema. Denme un momento, por favor, que cambio nuevamente de pantalla para poder ver la presentación. Listo, muchísimas gracias por la espera. Ya iniciamos con la primera sección, en la cual vamos a revisar los conceptos asociados al modelo de servicio de educación intercultural bilingüe. También vamos a poder revisar un poco más respecto a los lineamientos, a la normativa, para lo cual le damos la palabra a Víctor Ballena, quien es especialista de la Dirección de Educación Intercultural Bilingüe, para que nos dé a conocer un poco más respecto a este tema. Adelante, por favor, Víctor. Buenos días con todas y todas. Buenos días, Nuria. ¿Me confirma si se escucha correctamente? Sí, perfecto, Víctor. Muchas gracias. Bien, buen día y gracias por el pase. Sí, hoy día, como ya lo ha mencionado Nuria, estamos tratando la asistencia técnica de estos dos indicadores que están referidos a la implementación del modelo de servicio de educación intercultural bilingüe, especialmente en el nivel secundario. Y entonces, ¿podemos pasar la lámina, por favor? Que son dos indicadores que este año también ya se han venido implementando. Queremos que a través del FEC han creído conveniente que se siga implementando y por lo tanto este año también se ha propuesto. Y lo que requiere es que tenemos un inconveniente o un problema específico, que tenemos instituciones que todavía no implementan el modelo de servicio de acuerdo al escenario sociocultural y lingüístico. Y la importancia del modelo de servicio IB es que los estudiantes aprendan de acuerdo a su cultura, ¿no? Ya sea en castellano o recuperando y valoren la lengua de herencia o la lengua originaria, que también vinculen los conocimientos con prácticas y valores de los pueblos originarios con otras culturas, ¿no? Y que empleen la lengua de los estudiantes. Así también que esta enseñanza responda también a la diversidad territorial y a los diversos escenarios socioculturales y lingüísticos. Y esta implementación del modelo está enmarcado en políticas públicas. Una de ellas es el Plan Nacional de Educación Intercultural Bilingüe, el cual está aprobado con una resolución ministerial 629 del 2016, en la cual establece 4 objetivos estratégicos. Esta política viene siendo actualizada, ya se viene coordinando para hacer la actualización. Y también tenemos la política sectorial de educación intercultural bilingüe. Entonces, dentro de estas políticas también hacen énfasis a la implementación del modelo de servicio para secundaria. Y también tenemos la resolución ministerial 519 del 2018, establece el modelo de servicio IB y establece las 3 formas de atención, ¿no? EIB de fortalecimiento cultural y lingüístico, EIB de revitalización cultural y lingüística. Estos dos formas de atención son para escuelas que se encuentran ubicadas en ámbito rural, y tenemos un tercer escenario que es EIB para ámbito urbano, ¿no? Entonces son escuelas que pueden ser tanto de revitalización o de fortalecimiento, pero se encuentran ubicadas en un ámbito urbano. En la siguiente lámina pues vamos a poder apreciar los 5 escenarios lingüísticos y que están relacionados a esta forma de atención. Así tenemos que en EIB de fortalecimiento cultural y lingüístico tenemos 2 escenarios. El primer escenario es pues, en donde todavía los estudiantes hacen uso predeterminado de la lengua originaria, tanto en el aula y en la comunidad, es decir, que tienen como lengua materna la lengua originaria. Y también tenemos el escenario 2, donde utilizan ambas lenguas, ya sea lengua originaria o castellano,
de forma indistinta tanto en el aula y en la comunidad. Entonces, estos dos escenarios permiten establecer la forma de atención de EIB de fortalecimiento cultural y lingüístico. Luego tenemos el escenario 3 y el escenario 4 para la EIB de revitalización cultural y lingüística. El escenario 3 es donde los estudiantes hacen todavía una comprensión de la lengua originaria y uso predominante del castellano en el aula. Y la lengua originaria es hablada mayormente por los adultos. Y en el escenario 4 se refiere a conocimiento de expresiones aisladas o sin conocimiento de la lengua originaria, el uso predominante del castellano y la lengua originaria es hablada con poca frecuencia por los adultos. Es decir, que en estos escenarios es una lengua pasiva, ¿no?, que tienen los estudiantes, ¿no? Y estos dos escenarios, el 3 y el 4, permiten determinar la forma de atención de revitalización cultural y lingüística. Y como les había mencionado, tenemos un escenario 5 para ámbitos urbanos, ¿no? Es decir, que los estudiantes las escuelas están ubicadas en un ámbito urbano y ahí los estudiantes pueden ser de niveles bilingüismo, es decir, que hablan tanto la lengua originaria como el castellano, ¿no? Entonces aquí sí podría ser tanto de revitalización o fortalecimiento, pero la escuela está ubicada en un ámbito urbano. Y eso sería de mi parte. Nuria, la siguiente lámina la pondrá Marcelino. Gracias, Víctor. Buenos días a todos y a todas que están en la sala. Efectivamente, estos escenarios, estas formas de atención, esta realidad existente en cada contexto amerita una forma de organización de las áreas y en particular del área de lengua. Por eso vamos a ver en la siguiente diapositiva, por favor, pasamos. Siguiente diapositiva, justamente vemos planes de estudios que responden a esas características culturales y lingüísticas que tienen nuestros pueblos y en particular nuestros estudiantes. Es así que para la forma de atención de fortalecimiento, se plantea que el área de comunicación lengua materna, originaria, tenga una carga de 3 horas. El área de castellano, en este caso como segunda lengua, tenga una carga horaria de 4 horas. Acá es necesario puntualizar lo siguiente, que con la consideración de esta carga horaria para el área de comunicación lengua originaria, de manera general, el área de comunicación en general aumenta sus horas a 7 horas. Pero es más, inglés también es comunicación, es decir, comunicación, el área de comunicación en 3 lenguas se trabajaría en 9 horas, si se dan cuenta. Entonces, creo que siempre hemos sido reclamando la necesidad de desarrollar competencias comunicativas, porque la competencia comunicativa es una competencia base, es una competencia habilitadora, es una competencia que está vinculado también al desarrollo de las demás competencias. Definitivamente, todas las competencias se desarrollan, ¿cierto?, discutiendo, conversando, hablando, escribiendo y también leyendo. Entonces, las 3 cosas. Y esto desarrollamos desde las 3 áreas. Obviamente, el estudiante está en unas condiciones muy favorables para entender el mundo desde distintas perspectivas. Entonces, en la forma de atención de fortalecimiento tenemos ahí la carga horaria correspondiente. Para lengua originaria, como lengua materna, tenemos 3 horas y para castellano como segunda lengua, 4 horas. ¿Qué sucede en la forma de atención de revitalización? Si bien es cierto, las posiciones se invierten, pero la carga horaria no. Seguimos dando énfasis al castellano, si se dan cuenta.
sucede que en revitalización la lengua materna ya no es la lengua originaria. La lengua materna del estudiante es ya el castellano. Ya, porque estos son contextos en el cual, justo Víctor nos decía, son contextos en el cual los niños ya aprendieron el castellano desde la cuna, desde su familia. ¿Ya? Sin embargo, la lengua y la cultura están vivas y hay la necesidad de ir desarrollando en la lengua originaria, pero en este caso como segunda lengua. De la misma manera que en la atención, que el fortalecimiento que les he dicho, las competencias comunicativas en general se trabajarían 7 a 9 horas, como ustedes ven. Entonces, eso es, nuevamente, reitero, lo importante que es en el servicio educativo. Pero también hay instituciones educativas EIB en ámbitos urbanos. En realidad, los estudiantes que tienen una lengua y cultura originaria están dispersos en todo el país, a lo largo y ancho del país, al margen que sea urbano o rural. Eso implica que hay la necesidad de trabajar una educación bilingüe en ámbitos urbanos también. De la misma manera, ahí, en estos casos, obviamente, en su generalidad, sucede esto, en su generalidad, ya la lengua materna de estos chicos es el castellano, por eso sigue con 4 horas. Y su lengua originaria va a ser su lengua materna ya es una segunda lengua, entonces para esto plantea tres horas pedagógicas. Entonces, igual, en las 3 formas de atención es la misma carga horaria, ¿verdad? Solamente cambiando de fortalecimiento a revitalización, cambia la lógica de cómo se desarrolla. Una de ellas como lengua materna y el otra como segunda lengua y viceversa, ¿no es cierto? Revitalización y fortalecimiento. Es necesario acá tener en cuenta, mira, nosotros hemos escuchado a lo largo del año pasado, hemos escuchado de qué posibilidades hay, digamos, de tener alguna hora de libre disponibilidad. En efecto, la norma dice, por eso tenemos que tomar en cuenta la norma. La norma dice que hay algunas áreas que para que tengan esa carga horaria deben tener condiciones. Por ejemplo, una de ellas es inglés, el otro es arte y cultura y el otro es educación física y también educación para el trabajo. Entonces, en esos casos, podemos ir haciendo algún análisis al respecto. Por ejemplo, en el de fortalecimiento, si ustedes se dan cuenta, en educación física está con 3 horas. Vamos a suponer que no tiene condiciones de acuerdo a lo que establece la norma. Entonces, esas 3 horas pueden tranquilamente convertirse en 2 horas y 1 hora pasaría a libre disponibilidad. De la misma manera, educación para el trabajo. Vamos a evaluar la condición de la institución educativa. Entonces, digamos, no hay un docente de especialidad o no hay las condiciones favorables para implementar EPT en 3 horas, entonces nuevamente se quedaría en 2 horas. De manera que de estas 2 áreas podrían ir quedando 2 horas de libre. Eso, por favor, necesitamos tener claridad, ¿ya? Porque muchos creen que esta carga horaria planteada de esta manera, ya esta carga horaria planteada de esta manera es la última y no se puede tocar. No, pues las consideraciones en la norma están establecidas y eso está en el encabezado antes de iniciar los planes de estudio de los distintos modelos. Y lo mismo establece el currículo nacional. Si pasamos a revitalización de la misma manera, ¿cierto? El área de educación física y el área de EPT pueden quedarse con 2 horas. Digo, pueden, y eso está sujeta al análisis de la institución educativa. Tiene que evaluar sus condiciones de operatividad, y eso dice la norma. Ocurre también en la EIB en ámbitos urbanos. Acá hemos puesto 3 horas en inglés. Si no tengo en mi institución educativa un docente con las condiciones operativas que garanticen las 3 horas, de la misma manera pueden quedarse en 2 horas y puede ir pasando, ¿no es cierto?, a las horas de libre disponibilidad.
educación física, lo mismo. Entonces, en cada una de ellas pueden ir habiendo 2 horas de libre disponibilidad que han sido materia de reclamo permanente. ¿Ya? Materia de reclamo permanente. Hasta ahí mi participación. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Marcelino, que nos has dado y también por todos los lineamientos que nos has mencionado. Para ahora el indicador correspondiente al proceso de registro adecuado de horas. La normativa que regula este proceso es la resolución viceministerial 315 aprobada el 2021. ¿No? Esta norma regula los procedimientos para la elaboración y la aprobación del cuadro de distribución de horas pedagógicas a ser asignadas a los profesores de acuerdo al plan de estudios establecidos. En cuanto a los puntos más importantes que están indicados en esta norma, es que busca asegurar las condiciones necesarias antes de la elaboración del cuadro de distribución de horas pedagógicas. También detalla las etapas del proceso de elaboración y aprobación del cuadro de distribución de horas pedagógicas. Asimismo, también habrá consideraciones para la conformación de las comisiones para la elaboración y aprobación del cuadro de distribución de horas, tanto a nivel de institución educativa como a nivel de la SUGEL. Y asimismo, incorpora consideraciones para la formulación estudios para las instituciones educativas de educación intercultural bilingüe según las formas de atención. En cuanto al proceso de elaboración y aprobación del cuadro de distribución de horas pedagógicas, tal como lo podemos ver en la RBM 315, es primera, se conforman las comisiones a nivel de las instituciones educativas. A través de estas comisiones se define la distribución de horas pedagógicas, ¿no? Esto también incluye la definición de la distribución de horas de libre disponibilidad. Para esto se aplican los criterios de asignación de la carga horaria a cada uno de los docentes y se como se podría decir, este borrador de cuadro de horas en el cual se incorpora esta propuesta que es remitida al UGEL. La UGEL en esta segunda etapa hace la revisión de las propuestas. En caso hayan observaciones, se formulan las observaciones para que este documento regrese a la institución educativa y esta institución educativa pueda reformularla y absolver estas observaciones presentadas por la UGEL. Bueno, luego existirían dos casos, ¿no? Uno, en el caso que no existan observaciones, se procedería ya con la aprobación del cuadro a través de un acto resolutivo o en casos que se hayan levantado las observaciones por parte de las instituciones educativas. También el siguiente paso sería justamente la aprobación de horas a través de un acto resolutivo. Y en la tercera etapa, el equipo a cargo del sistema Nexus en la SUGEL realiza el ingreso de la información correspondiente al cuadro de horas aprobado y también reporta la carga de cuadro de horas en el sistema Nexus de educación a través del envío de la base de datos. En cuanto a quienes integran la comisión por parte de las instituciones educativas, justamente para el proceso de aprobación del cuadro de distribución de pedagógicas, tenemos un presidente, que puede ser la directora de la institución educativa, también un secretario o secretaria, que puede ser el subdirector o subdirectora de la institución educativa, o en caso no se cuente con uno, aquel docente de mayor escala o mayor tiempo de servicio en la institución educativa. Y también esta comisión está integrada por 2 representantes del equipo de profesores de la institución educativa, los mismos que son elegidos por votación entre los profesores nombrados. En cuanto a las funciones de esta comisión de la institución educativa, es que esta comisión debe formular la propuesta del cuadro de horas según el número de secciones aprobadas, tanto en el PCI como el PAB y en el CAP. Presentar esta propuesta ante la comisión del UGEL. Esta propuesta debe adjuntar tanto la resolución directorial de la conformación de la comisión y también el acta de elección de los representantes de los profesores, ¿no? Ambos quienes integran la comisión que hemos mencionado hace un momento.
Y en caso hay observaciones, debe realizar los ajustes a la propuesta de cuadro de horas hasta su aprobación mediante el acto respectivo. También a tener en consideración es que la carga horaria se determina por los criterios de prelación y estos se aplican tanto a los directores como a cargos jerárquicos, el personal docente y también a la bolsa de horas, ¿no? Acá hemos puesto un cuadrito como notorio. Este proceso garantiza que los estudiantes cuenten con un docente del área curricular o campo de conocimiento que se requiera justamente a fin de lograr los aprendizajes esperados. Y también permite asignar la carga horaria de las plazas vacantes para el proceso de contratación. En cuanto a la normativa, bueno, continuando con la normativa, seguimos revisando la PM 315 aprobada el año 2021, ¿no? Como lo mencionamos en su momento, es el documento que regula el procedimiento de elaboración y aprobación del registro de cuadro de horas. Esta normativa RBM 315 también incorpora un cronograma. Como le mencionamos, no sé si todos los asistentes que nos acompañan el día de hoy también estuvieron en la asistencia técnica que desarrollamos a fin de año del 2021. Ahí comentamos que el equipo de la DITEN, que es justamente quien desarrolla estos lineamientos que regulan tanto el proceso de contratación docente como el proceso de registro de cuadro de horas, desarrollaron estas normas tanto para el registro de cuadro de horas como para el de docente, para que puedan quedar, como decir, estables en el tiempo. Por eso es que no se incorporan fechas así como que del 20 al 30, ¿no? No, incorporan de manera más general cuáles son las semanas a las cuales le corresponden que se realicen estas etapas del proceso de horas. Entonces, para la primera etapa, que es la comisión, se formula el cuadro de horas y se presenta ante la UGEL. Esta se espera que sea desarrollada entre la cuarta semana de noviembre y la segunda semana de diciembre. Segunda etapa, se espera que se realice entre la tercera y la cuarta semana de diciembre. En esta segunda etapa, como ya lo mencionamos, se revisa la propuesta de cuadro de horas remitida por la institución educativa, se aprueba y se elabora el proyecto de resolución, que aprueba justamente el cuadro de horas. Y la tercera etapa se espera que se realice entre la quinta semana de diciembre y la primera semana de enero. Esta quinta etapa corresponde específicamente al registro aprobada en el sistema. Y como siguiente etapa, se podría llamar de etapa, vendría a ser el proceso de contratación docente, que es justamente el segundo indicador de este. En cuanto ya al indicador, tenemos que nuestro primer indicador habla del porcentaje de instituciones educativas de nivel secundaria, del modelo de servicio de educación que elabora en los cuadros de distribución de horas pedagógicas para el año lectivo 2023, de acuerdo a las formas de atención, tal como lo explicaron Marcelino y Víctor, y son registradas en el sistema Nexus. Nuestro denominador es el número total de instituciones educativas de nivel secundario del modelo de servicio de educación intercultural bilingüe, y nuestro numerador es el número de instituciones educativas que elaboran sus cuadros de distribución de horas pedagógicas para el año lectivo 2023, de acuerdo a las formas de atención y que son registradas en el sistema Nexus. Acá, tal como se menciona en la ficha técnica, la fecha de cierre del indicador es el 13 de enero del 2023. Es una fecha muy importante a tener en cuenta. Y en cuanto a las precisiones técnicas de medición del indicador, tenemos que para el denominador, que como le mencionamos hace un momento, que es el número total de instituciones educativas de educación intercultural bilingüe del nivel secundario. Para el denominador se consideran las instituciones educativas aprobadas o reconocidas mediante la resolución viceministerial número 185, aprobada en el año 2019, o la normativa vigente hasta el 31 de octubre del 2022. Esta información que hemos incorporado en la diapositiva es tal cual la que está en la ficha técnica. En caso haya alguna modificación o alguna actualización, nosotros vamos a darlo a conocer
bien tengamos la información aprobada, pero hasta el momento hay que tener en consideración tal cual está explícito en la ficha técnica, ¿no? Que es nuestro denominador, incorpora aquellas instituciones educativas que se encuentran, que son parte de este Registro Nacional de Instituciones Educativas de Educación Intercultural Bilingüe, aprobado mediante la RBM 185 del 2019. Y estas instituciones educativas pueden ser ya sea de fortalecimiento cultural y lingüístico, de revitalización cultural y lingüística, o una institución educativa EIB que se encuentra en ámbitos urbanos. En cuanto al numerador, para el cálculo del indicador se considera a las instituciones educativas del modelo de servicio educativo de educación intercultural bilingüe de nivel secundario que cuenten con el registro de la carga de horas efectivas de clases para el docente, los cuadros de distribución pedagógica según la forma de atención, ¿no? Según la forma de atención, ya sea de fortalecimiento cultural y lingüístico, de revitalización cultural y lingüística o de ámbitos urbanos, para las áreas curriculares, tanto de comunicación en lengua materna, ya sea lengua originaria o castellano, esto en lo que nos Marcelino hace un momento, o comunicación en segunda lengua, ya sea la lengua originaria o el castellano, y que esté según el registro en el sistema Nexus, con fecha de corte, como ya lo mencionamos también hace un momento, al 13 de enero, que es la fecha de corte del indicador, y según los códigos E502, E469 y E503. Estos códigos corresponden justamente a comunicación en lengua materna, ya sea originaria castellano, y comunicación en segunda lengua, ya sea originaria castellano, en función a la forma de atención de la institución educativa. Asimismo, también es importante mencionar que para la medición del cumplimiento de la meta establecida para estos indicadores, se considera que la institución educativa ha cumplido cuando los registros de horas para las áreas curriculares de comunicación en lengua materna y comunicación de lengua son mayores o iguales a 1. Ahora nos toca revisar el indicador 1.2 de este primer compromiso de gestión. Este está referido al docente de educación intercultural bilingüe. Para continuar con la revisión de la normativa y los lineamientos generales, le vamos a dar nuevamente la palabra a Víctor Ballena, quien es especialista de la Dirección de Educación Intercultural Bilingüe. Adelante, por favor, Víctor. Gracias, Nuria. Bueno, respecto a este segundo indicador, esto está enmarcado primero en el Decreto Supremo, ¿no? El 001 del 2022, que es el que regula el procedimiento, los requisitos y condiciones para la contratación, ¿no? de docentes y su renovación, ¿no? Y ahí establece que se requiere asegurar la selección y contratación oportuna de los docentes en igualdad de oportunidades y que esto debe ser antes del inicio del año lectivo. Incluye también disposiciones adicionales para la adjudicación de plazas vacantes en instituciones de educación intercultural bilingüe, las mismas que son diferenciadas de acuerdo al modelo de servicio que le mencionaba, era la resolución ministerial 519, donde en el caso de las escuelas de fortalecimiento, el 100% de los docentes deben acreditar el dominio de la lengua originaria. En el caso de las escuelas de EIB, de revitalización cultural y lingüística, se pide que al menos el 75% de los docentes acrediten el dominio de la lengua originaria. Y en el caso de ámbito urbano, se pide que al menos una tercera parte de los docentes acrediten el dominio de la lengua originaria. Cabe precisar que estos porcentajes son respecto al total de plazas de las instituciones educativas EIB. Además, hace consideraciones generales para la contratación de acuerdo a los resultados de la prueba única y el proceso de evaluación de expedientes, ¿no? Y la contratación seccional. Indica sobre los requisitos sobre la formación académica para las plazas docentes en instituciones educativas EIB
y el nivel de dominio que se requiere, ¿no? Ese es por parte del Decreto Supremo 01. Y también se tiene la resolución viceministerial 094 del 2020, que establece las disposiciones, criterios y el procedimiento de gestión pedagógica para los procesos de la evaluación. Es así que se consignan las competencias vinculadas a la comunicación en 3 áreas diferentes, ¿no? Cuando la institución solo se trabaja en lengua originaria, se consigna un guión para indicar que no se trabaja esa otra área de comunicación. Lo mismo que hará cuando no se implementa el inglés en alguno de los grados. En el caso de espacios asignados para cada institución educativa, debe consignar el nombre de la lengua, tal como aparece a continuación. Ahí establece 3 casos, ¿no? La comunicación en lengua materna, cuando es en castellano o lengua originaria; la comunicación en segunda lengua, que es castellano, lengua originaria o idioma extranjero; y en un tercero para inglés como lengua extranjera, ¿no? De acuerdo a la modalidad. Entonces, eso está establecido por la resolución viceministerial 094. Siguiente lámina, por favor. Y dentro de este marco tenemos también la resolución viceministerial, la 185/19, que es la que dispone la actualización del Registro Nacional de Instituciones Educativas. Esta resolución aún está vigente. Se está gestionando una nueva resolución viceministerial con la actualización del registro, y esta resolución viceministerial está enmarcada dentro de los artículos 2 y 3 de la resolución ministerial 646 del 2018, que es la que crea el registro de instituciones educativas que brindan el servicio de educación intercultural lingüística. Cabe indicar que el registro de instituciones educativas EIB es un padrón que identifica a las instituciones educativas públicas de educación básica regular, además de los PRONUEI que implementan el modelo de servicio de educación intercultural bilingüe, e incluso también identifica a centros de educación técnico-productiva, ¿no? Que brindan el servicio EIB. Y ese por el lado de las instituciones educativas, pero también tenemos la resolución ministerial 630 del 2013, que crea el Registro Nacional de Docentes Bilingües en Lengua Originaria. Este registro nos permite conocer cuál es esa oferta de docentes, ¿no? Que tienen un dominio de lengua originaria y que se encuentran registrados, cabe la redundancia, en este registro. En el artículo 2 de la resolución ministerial 630 del 2013 se aprueban los procedimientos para el registro de docentes. Esto lo hacemos a través de la evaluación de dominio de lengua originaria, en el cual los docentes se someten a una evaluación tanto en oral como escrita, y aquellos que aprueban el dominio son incorporados a este registro, ¿no? O aquellos que cuando ya han cumplido el tiempo de vigencia vuelven a ser evaluados para que puedan mantenerse en el registro. Desde el registro de docentes bilingües es un instrumento de gestión que permite identificar el nivel de dominio de lengua originaria de los docentes, ya sea en una o más lenguas originarias. Y este registro es utilizado como fuente de información, ya sea para los procesos de nombramiento, reasignación, contrato de plaza docentes y asignación temporal, ¿no? Entonces, con este registro es lo que se conoce, se va a permitir conocer la oferta de dominio. Siguiente, por favor. Y acá tenemos en las plazas C y B, que son aquellas que están determinadas por el Minedu, ¿no? Y que están orientadas a las instituciones educativas que exigen un determinado de dominio de lengua originaria. Es decir, todas aquellas plazas que son puestas para la adjudicación del proceso de contrato y que están en EIB y de acuerdo al modelo de servicio, EIB de acuerdo a los porcentajes, ya sea de fortalecimiento, revitalización o ámbito urbano, se exige el dominio de la lengua originaria con la finalidad de garantizar el derecho fundamental de los niños y niñas y adolescentes a recibir una educación pertinente, lingüística y culturalmente adecuada a su realidad. Estas escuelas están ubicadas o están identificadas en el registro de instituciones educativas, y las vacantes son diferenciadas de acuerdo a la forma de atención pedagógica,
¿no? Siendo estas formas la de fortalecimiento, revitalización y ámbito urbano. Entonces, para estas tres formas de atención, la UGEL, de acuerdo al plan de estudio aprobado en el cuadro de horas por institución educativa, exigirá el dominio de la lengua originaria en las áreas curriculares de comunicación y ciencias sociales. Es decir, que por ahora la implementación está dirigida a estas dos áreas curriculares donde se exige que los docentes tienen que tener el dominio de lengua originaria y están incorporados en el registro de docentes bilingües. Siguiente. ¿Y cuál es el nivel de dominio de lengua originaria que se requiere? Esto está establecido en el anexo 2 de la resolución ministerial 646 del 2018 y ahí está de acuerdo al nivel de dominio de lengua originaria. Entonces, tenemos, por ejemplo, las lenguas originarias con tradición de escritura, ¿no? Como el aymara y el quechua, las lenguas originarias en proceso de consolidación o su sistema de escritura como la chánica, la chénica, la guajún, el chipibo, ¿no? Entonces el nivel de dominio que se requiere, como el aymara, el quechua, se pide por lo menos que deben de tener el intermedio tanto en oral como escrito. Y en otros casos, de acuerdo a la lengua originaria, se pide, por ejemplo, el dominio oral mínimo intermedio, ¿no? Y también tenemos lenguas originarias en fase inicial de elaboración de su sistema de escritura, como el achuar, el caquinte, ¿no? El cachinabo, donde en este caso se pide al menos un mínimo de dominio de lengua originaria, ¿no? Y también tenemos lenguas originarias en proceso de revitalización, que es la siguiente lámina, y ahí se pide al menos el oral básico, ¿no? Y ahí tenemos estas lenguas como el arabela, el bora, el ocaina, ¿no? Son lenguas amazónicas, ¿no? Donde al menos se pide que el docente tiene que tener el nivel de dominio básico. O sea, no se exige que tenga dominio en escrito porque son lenguas originarias que todavía están en proceso de revitalización. Eso sería de mi parte, Nuria. Gracias. Gracias por todo. Segura que va a ser de uso para todos los asistentes que nos acompañan el día de hoy, para que lo puedan poner en práctica justamente ahora que inicia el proceso de implementación de ambos indicadores. Nuevamente, muchísimas gracias. Continuando con el desarrollo de la presentación, nos toca revisar el segundo indicador, que mide el porcentaje de plazas docentes orgánicas, eventuales y por horas de las especialidades de comunicación y ciencias sociales de las instituciones educativas de nivel secundaria, que son parte del modelo de servicio de educación intercultural bilingüe, las mismas que son al 31 de marzo del 2020, que deben cumplir un perfil establecido, tal como la técnica, y que están registradas en el sistema Nexus. El denominador de este indicador está referido al número total de plazas docentes, ya sean orgánicas, eventuales y por horas, de las especialidades de comunicación y ciencias sociales de las instituciones educativas de nivel secundaria, que es parte del modelo de educación intercultural para el desarrollo del año escolar 2023. Nuestro numerador está referido al número de plazas docentes que son adjudicadas al 31 de marzo del 2023, que cumplen el perfil establecido y son registradas en el sistema Nexus. Tal como se menciona y también tal como está establecido en la ficha técnica, la fecha de cierre de este segundo indicador es el 31 de marzo del 2023. En caso hay alguna modificación en temas de fechas, nosotros la vamos a dar a conocer inmediatamente, sea aprobada. Así que no se preocupen por eso, pero hasta al momento tenemos tal cual está establecida en la ficha técnica y tal cual también se ha mencionado en los procesos de negocio llevados en el mes de agosto. La fecha de cierre de este segundo indicador es el 31 de marzo del 2020. En cuanto a las precisiones técnicas de la medición del indicador, para el denominador, consideramos a los códigos del registro nacional institucional CIB,
es aprobado mediante la RBM 185 del 2029 o su actualización hasta el 31 de diciembre. El mismo que incorpora instituciones educativas de fortalecimiento cultural y lingüístico, de revitalización y lingüística, y también aquellas que están en ámbitos urbanos. Para el numerador, consideramos las plazas vacantes, ya sean orgánicas, eventuales, para el proceso de contratación docente, correspondiente a las instituciones educativas que son parte del modelo de servicio bilingüe del nivel secundaria. Y hablamos de que se cumplió con la meta establecida por el indicador cuando esta plaza tiene la condición de contratada, ¿no? Y efectivamente está registrada en el sistema Nexus hasta el 31 de marzo del 2023. Es importante recordar que las plazas Nexus que forman parte de la medición de este indicador de contratación docente son las plazas de comunicación en lengua originaria, de castellano como segunda lengua, de comunicación en lengua originaria, también de lengua originaria como segunda lengua, las de ciencias sociales y las de ciencias sociales GEC. También que hablamos del cumplimiento de este indicador cuando la plaza contratada cumple como un perfil inicial. Ya este perfil que hemos establecido es que debe cumplir con dos condiciones. Una, en cuanto a estudios, debe poseer estudios pedagógicos de nivel superior, ya sean universitarias o de una institución educativa, una institución educativa superior pedagógica, que cuenten con el grado de titulado y estén registrados en el sistema Nexus. Y la segunda condición es que deben de tener el dominio de la lengua, ya sea oral, escrito, en función a los requerimientos de la lengua originaria, según la normativa vigente, y deben estar inscritos en el Registro Nacional de Docentes Bilingües de Lenguas Originarias del Perú, que es el RENBLO. Bueno, esta base de datos tiene de corte el 31 de diciembre del 2022. Doy la palabra nuevamente a Sierra, quien es para que nos brinde un poco más que nos detalle un poco más respecto a las precisiones técnicas de medición del indicador. Adelante, por favor, Zoila. Sí, gracias, Nuria. Correcto, como bien acaba de mencionar Nuria, tanto para los indicadores de la de cuadro de horas y también para contratación docente, en este sentido, ustedes cuentan a nivel de las unidades ejecutoras quienes justamente impulsan todo este proceso de implementación en el territorio, y tenemos como instrumento oficial las fichas técnicas, ¿no? Y como ella muy bien ha precisado algunos puntos claves que justamente tenemos que tener en cuenta para que este proceso de implementación posiblemente no tenga algunas dificultades que ya hemos encontrado el año pasado, ¿no? Entonces, por ahí, tanto para el de cuadro de horas, que es el 1.1, o para la contratación docente, todas las precisiones que ustedes necesitan conocer y saber están indicadas en la ficha. Lo que no encuentran en la ficha no entra para la medición, porque muchas veces llega desde el territorio a algunas otras consultas que no se ha considerado dentro de la ficha. Entonces, igual les invitamos a aquellos tal vez no cuentan con estas fichas técnicas, porque como ustedes saben, hemos estado impulsando a nivel de las regiones otros indicadores que sí ya iniciaron su proceso de implementación a partir del mes de septiembre, pero este indicador, en caso específico de cuadro de horas, ya iniciamos ahora, y su implementación de este indicador, justamente el de cuadro de horas, es el más corto, ¿no? Entonces tiene un periodo de medición, pues un mes, mes y medio de implementación. Entonces, esos tiempos y esos plazos que muy bien Nuria ha detallado, también con el apoyo de nuestros compañeros de la DEIP, entonces hay que tener en cuenta, ¿no? Entonces, hay posiblemente algunas
actualizaciones que podría darse, pero igual nosotros, como ya tienen a nivel del gobierno regional estas fichas, igual si sucediera algo al respecto de algún ajuste de, más que todo por el tiempo y la fecha, se comunicará de manera inmediata, ¿no? Pero ustedes, como ustedes muy bien lo saben, ese es siempre en cuando ya contamos con el documento oficial, ¿no? Entonces por ahí también estamos viendo, pero eso no debe distraernos para ir ya un poco trabajando y organizándonos para todo este proceso. Como ustedes saben, hay normativas vigentes a la fecha y con ello ya podemos ir trabajando de tal forma que ahora ya estamos por finalizar el mes de noviembre, entramos al mes de diciembre y el cierre de este indicador está pues para el 13 de enero. Entonces ahí hay una serie de procesos y fases que cumplir dentro de esas precisiones que están en la ficha y también ustedes cuentan con la normativa para iniciar con esta elaboración, principalmente el de cuadro de horas, ¿no? Y yo sé que ahí ustedes igual ya están pensando hacer todo este trabajo. Ahora va a ser oportuno cuando tengan, seguramente si ya se les está creando alguna duda, alguna expectativa, es justamente estos espacios para conversar juntamente con ustedes, porque la intención y el objetivo de todo este trabajo conjunto es pues de ayudar, de apoyar en este proceso de elaboración de cuadros de horas, ¿no? Muchos de ustedes ya conocen, porque son especialistas que vienen años trabajando, impulsando todo este proceso de implementación de cuadro de horas, pero siempre a veces hay algunas dificultades que genera que pues el indicador no cumpla, ¿no? Al margen de la previsión que ustedes puedan hacer, y por ello el espacio que vamos a tener o tenemos ahora es justamente oportuno porque justamente como les mencionaba, este es el indicador que está entrando ahora ya en el pleno trabajo y muchos de ustedes incluso ya se están organizando porque ya la semana pasada hemos ido recogiendo algunas inquietudes, hay algunos correos que han estado enviando, comunicando, consultando, ¿no? Por ello era oportuno hacer esta reunión, esta asistencia técnica para que de la mano podamos ir organizándonos y prever todas las acciones que corresponde o compete para este indicador, ¿no? Para el caso de para el caso de contratación docente, todavía tenemos un poquito más de tiempo, ¿no? Igual ahí también estamos analizando, como muy bien Nuria les ha comentado sobre las fechas, porque ustedes conocen y saben y se encuentran ahorita justamente en comisiones de procesos de evaluación de la prueba única de nombramiento, y ustedes saben que a partir de cierre de todo ese proceso que ya está programado y definido por el sector, entonces vamos a ir mirando también cómo nos vamos organizando. Por eso decía de que para el caso de contratación docente todavía tenemos un poquito más de tiempo y seguramente si hay algún ajuste vinculado a la fecha de corte de la información y todo también con sustento normativo del mismo sector, estaremos comunicando, ¿no? Pero eso no rompe, como vuelvo a indicar, todo el proceso que ya tenemos que impulsar, ¿no? Un poco mirando todos los tiempos, nuestras actividades y todo ello, ¿no? Entonces, por ello, ha sido muy preciso, Nuria, al momento de explicar en cada uno de estos indicadores cómo finalmente se mueve a nivel del territorio también, ¿no? Entonces, esas cositas estaremos igual pendientes también, alguna otra actividad, alguna otra acción que ustedes vayan a implementar a nivel de la región para poder también siempre participar y acompañar en todas las acciones que vienen haciendo. Eso quería un poco complementar, Nuria. Gracias. Gracias, Zoila. Tal cual Zoila lo mencionó, o alguna precisión adicional para la medición o implementación de estos dos indicadores, tanto el de registro de cuadro de horas como el proceso de contratación docente, se los haremos oportunamente. Ya hemos terminado de revisar tanto las precisiones técnicas asociadas a la medición del primer indicador de cuadro de horas, como también el indicador. Vamos a hablar del proceso de contratación docente. Ahora podemos ver las herramientas. Aquí hemos incorporado dos flujogramas que les van a poder servir tanto para el proceso de registro de cuadro de horas, que puede ser como una guía, ¿no? Como una ayuda,
cómo inicia y cómo termina, ¿no? Inicia con la presentación de este anteproyecto por parte de las instituciones educativas, a la UGEL, para la revisión por parte de la comisión en la SUGEL, para que luego continúe con el proceso de aprobación y emisión de la resolución que apruebe este cuadro de horas. Y este proceso finaliza con el registro de la información en el sistema Nexus. De ahí lo hemos incluido como que un proceso, ¿no? Dado que todo este proceso de registro de cuadro de horas nos va a ayudar justamente con el proceso de contratación docente, ¿no? Estos dos indicadores están totalmente relacionados, ya que uno conlleva al otro. Y también hemos incorporado un flujograma referido al proceso de contratación docente para aquellos que tienen dudas o quizás personas que recién se están incorporando a los equipos de trabajo, que puedan guiarse, que puedan ayudarse con estos flujogramas en cuanto a cuáles son estos procesos, ¿no? Cómo inicia y cómo finaliza. Eso en cuanto a las herramientas, también recordarles que vamos a ir, una vez inicie el proceso de implementación de estos indicadores, vamos a compartir con ustedes, bueno, el equipo del MIDIS va a compartir con ustedes em, eh, información referida a bases de datos en las cuales van a poder ver un poco el avance de cómo van con la implementación de estos indicadores, ¿no? Al fin de que puedan cumplir la meta negociada, ¿no? La meta establecida para cada uno de esos dos indicadores. Tal como lo mencioné al inicio, em, les hemos ido compartiendo a través del chat un link mediante el cual nos han ido registrando sus consultas, las dudas que tienen ahora previo al inicio de la implementación de este indicador. Eh, Vamos a tomarnos unos minutos para poder sistematizar todas las dudas, todas las consultas que les han ido surgiendo durante el desarrollo de la sesión, para lo cual vamos a agradecer un montón que por favor nos esperen mientras todas las dudas, las consultas que han registrado tanto a través del chat como a través del enlace que les hemos ido compartiendo. Muchísimas gracias. Regresamos en breve.
Muchísimas gracias por la espera. De sistematizar consultas que han ido registrando tanto a través del chat como también a través del enlace que les hemos ido compartiendo. Para iniciar con el proceso de absolución de las dudas, de las consultas, vamos a darle nuevamente la palabra al equipo de la Dirección de Educación Intercultural Bilingüe para que nos ayude con el inicio de las resoluciones de consulta. Adelante, por favor, Víctor o Marcelino. Hola, Marcelino va a contestar a algunas preguntas. Perdón, no tengo acceso al Drive, por favor, ¿me autorizan? Marcelino, te digo las preguntas y para que los puedas responder. Ahí está una de las preguntas, dice... De acuerdo, Víctor, de acuerdo, para Sí. acelerar, sí. Y para la elaboración del cuadro de horas 2023 se mantendrá la norma Resolución Viceministerial 315-2021 o saldrá otra norma. Gracias. Efectivamente, hace unos días, la semana pasada exactamente, hemos visto la complementaria que está saliendo. No hay cambio de norma. Hay una complementaria que precisa algunos puntos y en ningún caso afecta a los planes de estudio. Los planes de estudio de los distintos modelos tal cual. Simplemente hay puntos que están precisando con relación al año 2023, es decir, entre el 2022, 2021 al 2023, la dinámica está cambiando obviamente y hay algunas políticas que se vienen implementando o que se van a seguir implementando, por ejemplo, uno de ellos es el refuerzo escolar. Entonces, hay algunas precisiones que se están planteando en la complementaria. Entonces, ya hemos tenido una reunión de todas las direcciones y eso se ha visto, pero no hay cambio de la RBM. Los planes de estudio continúan tal cual. Bien, luego tenemos otra pregunta sobre la inscripción en Nexus de los colegios A y B con GEC, ¿no? Donde indican que el año pasado no se podía insertar la totalidad de horas y se tuvo problemas con el cumplimiento de los compromisos, ¿no? Dice el director, por ser encargado y a no haber docentes nombrados, no entregan el cuadro de horas. ¿Hay alguna solución? Pregunta. Con relación al registro, hay dos estrategias en camino. Una de ellas es de aplicación inmediata. Nosotros desde la CIF hemos solicitado la apertura en el formato Nexus de campos para consignar las horas de libre disponibilidad. Esas horas de libre disponibilidad estarían siendo aplicadas directamente para los colegios GEC, directamente. Ya de manera que lo que dice la 315, que las 3 horas de libre disponibilidad es para la lengua originaria. Ese está en proceso, tenemos ya la aprobación verbal de la alta dirección y se está formalizando con un informe hacia DITEN para que DITEN aperturen los campos para que en ese campo se consigne las horas de libre disponibilidad con la denominación de área de lengua originaria, sea esta en fortalecimiento o revitalización. Entonces, esa es la estrategia inmediata que está en proceso. Hoy mismo, en un rato más, vamos a ir a verificar en qué situación se encuentra desde la EBR. Para esto, hemos hecho
varias mesas de trabajo con todas las direcciones que están implicadas o que son implicadas en el nivel secundario. Entonces, no ha habido ninguna objeción a nuestro pedido, excepto en los colegios de secundaria con formación técnica. ¿Ya? Entonces, esa es la estrategia inmediata. La estrategia a mediano plazo, es decir, para que se apruebe probablemente el próximo año, entre marzo, abril tal vez, estamos planteando una norma técnica específica para el modelo EIB. En esa norma específica se va a prever todos los casos. Entonces, se nos avecina mesas de trabajo bien intensas para sustentar, argumentar, a fin de que la primacía del derecho del estudiante sea el que finalmente marque la pauta para que los demás modelos de servicio educativo se adecúen a ese derecho del estudiante. Me refiero a que en una institución educativa puede haber encuentro de distintos modelos y en esas circunstancias el que gana es el estudiante. De manera que, por ejemplo, si encontramos 4 modelos, hay casos en el que en un solo colegio hay 4 modelos, claro que son aislados en los casos, pero igual se les toma en cuenta para explicarles. Por ejemplo, vamos a suponer que es un colegio EIB, GEC, técnica y con residencia. Eso es una casuística, por ejemplo. Entonces, ¿qué pasa en estos casos con los estudiantes? Son los estudiantes quienes se benefician de estos modelos. ¿Por qué? Porque recibirían una atención con pertinencia cultural y lingüística en horario ampliado, con formación técnica y con residencia. Es decir, no hay contraposición de ninguna manera. La forma como al interior tengamos que, digamos, adecuar nuestra práctica pedagógica a esas condiciones o a esas características corresponde ya a la institución educativa. De manera que no hay ninguna necesidad de excluirla ninguna de ellas. Pero es más, siempre en las reuniones que hemos tenido con el equipo de la DIP hemos dicho de que hay características de los estudiantes que son inalienables a su existencia. Es decir, no podemos obviar esa característica. Y esa característica es su lengua y su cultura. ¿Ya? Las personas que tenemos una característica lingüística y cultural, la vamos a tener, nos encontremos en nuestro pueblo, en la capital o en cualquier parte del mundo. No nos pueden, digamos, extraer, no nos pueden limpiar en el sentido de la palabra esas características, ¿no? Entonces, por consiguiente, esa característica cultural y lingüística, como es personalísimo, sujeto de derecho, tiene que ser considerado en cualquier forma de atención. Entonces, estos argumentos justamente la alta dirección ha aquilatado y justamente por eso nos ha dado el pase, por ejemplo, para esta solución inmediata que es la apertura de un espacio en el formato Nexus. Estamos en ese trabajo. Entonces, al próximo año probablemente tengamos sorpresas y soluciones para estas dificultades que hemos estado. Gracias, Marcelino. Yo voy a responder 2 preguntas más que se han planteado. Una es preguntas sobre cómo se está viendo sobre las encargaturas de dirección, ya que salió una norma en donde las instituciones educativas de EIB no era necesario que los directores tengan constancia. 2, los cuadros de horas deberían bajar, no 3 horas, sino 2 horas. Bueno, ya lo ha explicado Marcelino. En cuanto a lo de encargatura, habría que indicar de que estos 2 indicadores están referidos al proceso de cuadro de horas y el proceso de contratación docente. La norma, como bien indican, ha salido una normativa, pero es para procesos de encargatura, por lo cual no estaría vinculado a estos indicadores, ¿no? Entonces, porque el segundo indicador que
que se tiene, que se ha explicado, es referente a cuadros de hora. Luego hay una pregunta, dice, ¿cuál es el procedimiento sin el proceso de contratación docente, CIB? Estos no cumplen con el perfil porque hablan otras lenguas originarias. Estos indicadores lo que requiere, o el fin es de que permita la implementación del modelo de servicio, y por ello es que para la implementación en el caso de secundaria, está haciendo énfasis en un avance tanto para las áreas de comunicación y ciencias sociales, ¿no? Y se ha indicado, de acuerdo a lo que ya se ha explicado, es que deben cumplir con un requerimiento, primero el perfil y luego también el dominio de la lengua originaria. Y también se debe tener en cuenta los cortes de fecha, ¿no? Para que estos puedan ser contabilizados, ¿no? Al momento del cálculo, ¿no? O puedan ser que se tenga en cuenta al momento del cálculo. Entonces es importante que, de acuerdo a lo que se ha planteado, es que se cumplan estos perfiles, porque si se cumplen fuera de fecha no serían considerados, o si al momento de la adjudicación el docente no tiene el dominio de la lengua originaria e incluso no tiene, de acuerdo al anexo 2 de la resolución ministerial 646, si no se tiene también en cuenta el nivel de dominio que se solicita, tampoco estarían siendo considerados en el cálculo. Entonces eso perjudicaría para el cumplimiento de las metas. Eso sería nuestra parte. Nuria, no sé si hay alguna otra consulta. Quedamos atentos. Muchísimas gracias, Víctor, Marcelino. A ver, vamos a revisar un momentito si han registrado alguna consulta adicional. Un momentito. Una consulta más respecto a, por parte del UGEL 11, que nos consulta por la elaboración del cuadro de horas del 2023, que si se mantendrá la RBM 315, es la otra norma. Lo que nos ha informado el equipo del ITEN, que es el encargado de justamente desarrollar la normativa que regula tanto el proceso de contratación docente como también el proceso de registro de cuadro de horas, es que nos indica que hasta el momento, o sea, hasta el día de hoy, 14 de noviembre, la normativa queda tal cual. En caso se apruebe alguna modificación, tanto para la norma de cuadro de horas como para el proceso de contratación docente, se va a comunicar inmediatamente, se les va a hacer saber. La normativa aprobada sería compartida a través de las modificaciones, ¿no? Las compartiríamos a través de los correos que han registrado a través del link del registro de asistencia. También en caso hay alguna modificación, que hasta la fecha no nos han indicado una como tal, la comunicaríamos a los coordinadores territoriales de cada una de las regiones de Lambayeque, Lima Provincias, Arequipa, Moquegua y Tacna, para que también pueda compartirla con ustedes, que son los especialistas en educación de cada una de estas regiones, pero hasta el momento no. Entonces tenemos para la cuadro de horas la 315 y tenemos para el proceso de contratación docente el decreto supremo 1 del 2022, que justamente aprueba estas modificaciones e incorporaciones en la norma técnica del proceso de contratación docente. Con eso ya hemos terminado con las consultas que han ido hecho llegar tanto a través del link como también a través del chat. Vemos que Demetrio Yufra quiere intervenir, así que vamos a darle la palabra a Demetrio para que pueda comentarlos cuál es su duda o su consulta. Adelante, Demetrio. Yo ya habilité el micro, ahora tienes que tú habilitarlo para poder hacer la consulta. Gracias, maestra Nuria. Muy buenos días. ¿Aló? ¿Me escuchan? Sí, perfecto, Demetrio, adelante. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Con mucho respeto a los colegas especialistas de la ADI, de igual manera a los colegas
especialistas de la SIGRE y UGEL de las regiones, quienes participamos en este evento. Con mucha preocupación, a veces escuchamos las respuestas que buscan disuadir prácticamente a las preguntas que sí se puede resolver de alguna manera. El caso que hace momentitos pasó, cuando se habla del proceso de contratación, o el caso de la resolución del viceministerial del 121 y la pastorial del 137, creo yo que a nivel de la DI con la DIGE Vira se tiene que interactuar para precisar. Es que estamos en una situación muy falsa en ese sentido. No tiene sentido ya la contratación docente en EIB en las instituciones educativas, cuando tenemos a la cabeza que no tiene el perfil. Primero, el director ya no tiene perfil EIB. A través de la promoción interna ya es ocupado por docentes o directores castellano monolingüe hablantes. Entonces, ¿cuál es el objeto de la contratación docente con registro EIB cuando ya no tiene forma? Uno. Dos, en la gran mayoría de las direcciones regionales de educación, gracias a estos decretos, a estas resoluciones viceministeriales, tampoco hay plazas con código Nexus EIB, de los cuales tampoco no hay encargaturas. Entonces, por ahí la situación no es simplemente salir y decir, bueno, eso tiene el área correspondiente. Cuando nosotros hablamos una cosa, escribimos muy bonito con la mano derecha y al costado lo borran con la mano izquierda del otro, y no podría ser de esa forma. Tenemos que buscarle el sentido de pertenencia, en este caso, al modelo educativo EIB para que pueda continuar. De lo contrario, esto no tiene sentido. Le digo eso con mucho respeto. Entonces, si nosotros queremos que este modelo educativo EIB aperturamos todavía, imagínense, seguimos hablando del plan nacional que no se ha concluido, que terminaba el 2021 y no tenemos uno nuevo. Entonces, ¿qué vamos haciendo desde la DIGE Vira, la DEIV? Ese es un vacío. Y sobre eso tenemos la 519 y a eso me quería referir con lo que antecedí. En las resoluciones viceministeriales 200 de la 221 y las 237 se pasaron por encima de la 519. Ahora, como Dirección Regional de Educación, el año pasado hemos planteado nosotros que la evaluación de dominio, una vez que obtengan su constancia y luego un requisito que está en el Decreto Supremo 015, ahora en la 01, que no lo mencionan claramente, exigen demasiado techo prácticamente, están poniendo intermedio avanzado para instituciones educativas de revitalización y ámbito urbano. Y todos caemos prácticamente, disculpe la expresión, a un solo saco, como si todos fuésemos de fortalecimiento, y no es así. Nosotros, los de la región Tacna, por no decir el 99% de instituciones educativas de revitalización, el escenario lingüístico de nuestros estudiantes son el 5 y el 4 y el 5. 4 y 5. Entonces necesitamos a esa altura ser atendidos también. Entonces ahora con estas resoluciones viceministeriales no se llega a nada. No se llega. Y disculpe que insista con eso. Luego, en el cuadro de horas, similar, es el mismo hecho. Desde la DEIV o desde la DIGE Vira, indican qué instituciones educativas deben estar en esto para esta situación de los compromisos de gestión, cuando debiera trabajarse de manera interna con las bases, con la SUGEL, con los especialistas, porque somos conocedores del sector, del espacio, de esa rama, y el cual podemos certificar y garantizar este tipo de trabajo, y no tengamos que estar sometidos a unas exigencias para tratar de hacer malabares en el sentido, uno, porque atentamos contra nos vamos llevando de la mano la racionalización, y nosotros no queremos ese tipo de confrontaciones entre maestros. Decimos, en una institución educativa X en Tacna, donde no tiene plazas orgánicas para contrato, y se tiene que aplicar esto de la aprobación del cuadro de horas, ¿qué se tiene que hacer? Esa comisión está obligada prácticamente a racionalizar para contratar. Y ahí se crea un gran inconveniente. Sin embargo, se norma fácilmente desde arriba quiénes somos los que ponemos el pecho: los directores, las comisiones de las UGEL, los especialistas de UGEL y DRED. Y en ese sentido yo hago ese pedido. Para esta situación debe considerarse una consulta a la región para ver qué instituciones educativas están en estas condiciones y no entrar a esto de la contradicción con los demás colegas que
Nada tienen la culpa de esto, de la organización del cuadro de horas, cuando en esas instituciones educativas no hay horas para contrato. Todos son nombrados y la única forma es desplazándolos, retirándolos a través del proceso de racionalización, creando serio inconveniente. Entonces, le escuché hablar al profesor Marcelino, que lo marcó muy bien, respecto a la 315, que prácticamente norma la situación del cuadro de horas. ¿Está vigente? Sí. Nosotros somos conocedores de la situación, entonces hay instituciones educativas que no pueden ajustarse a las 3 horas, entonces hemos dado la opción hasta que pueda acogerse a las 2, que también está normada, 2 horas mínimo. Entonces, en ese sentido se busca. Más bien, mi pedido es que se tenga que trabajar con las comisiones de cuadro de hora, que sería lo más ideal para tratar de llegar a un entendimiento, que no solamente se generan bolsas de hora en la cual despedazan las horas de comunicación de lengua originaria y al final no se tenga que contratar un docente. Eso es lo que está ocurriendo prácticamente. Entonces, tenemos que ser más objetivos en el caso. Y les pido, por favor, que vayamos a esta situación. Si bien es cierto, hay cosas que es aplaudible, que hemos ido avanzando de a pocos con diferentes normativas a partir del año 2019, con 18, con la 519, 2018 con la resolución ministerial 646, sin embargo, con estas otras que les dije que, bueno, fácilmente dijeron por ahí, bueno, no es nuestra competencia, no me parece una respuesta atinada. Somos Ministerio de Educación, como direcciones descentralizadas, comunidades descentralizadas desde la dirección regional, la SUGELS, la Dirección de Educación Intercultural Bilingüe, la DIGEVIDA, somos parte de educación. Somos educación, entonces estamos, espero estar equivocado, estamos en la obligación de velar por estos intereses que tanto sacrificio ha costado caminar hasta donde tengamos que ofrecer hoy día el servicio educativo con modelo de educación intercultural bilingüe. ¿Que nos falta? Sí. Estamos empezando 2019. Este año, todo el año hemos exigido a la DEI para hacer un plan de implementación, plan nacional de implementación del modelo educativo ahí. No se ha cumplido hasta el día de hoy. Caso hayas terminado con tu exposición, muchísimas gracias. Le damos la palabra nuevamente a Marcelino si tienen algún comentario respecto a lo que nos dijo Demetrio. Gracias, Nuria. Saludar a Demetrio, un abrazo. En efecto, comentarios, Demetrio, están basados justamente en la dinámica como la educación intercultural bilingüe tiene sus propios procesos internos, ¿no? De avances, de detenimientos y en algunos casos hasta retrocesos. De eso creo que somos conscientes y en la medida como empoderamos la población, a toda la población, creo que vamos a tener respuestas de retomar acciones con convicción y con fuerza. En ese sentido, permítame solamente responder la última parte, porque los anteriores comentarios básicamente vinculados a la norma, Víctor lo va a hacerlo probablemente, pero la última parte que se refería a la distribución de cuadro de horas. En efecto, el equipo pedagógico de secundaria ve los argumentos, la justificación técnica, pedagógica del por qué desarrollar las lenguas en general y en particular las lenguas originarias del país. Ese detalle nosotros planteamos. Y Demetrio cuando dice no siempre puede ser 3 horas, puede ser 2 horas. Eso es correcto, ¿no? Eso es totalmente correcto porque el currículo nacional así lo establece, ¿no? Dice como mínimo 2 horas, dice ya en el mismo currículo nacional.
Sin embargo, nosotros habíamos planteado que eso serían más bien las excepciones, ¿no? Por ejemplo, si tenemos, digamos, toda la institución educativa es, digamos, está conformado por docentes nombrados y de esos nombrados no hay docentes con perfil, entonces en esos casos, en vez de que sean 3, pueden ser 2, en la misma lógica que les he explicado en el plan de estudios al inicio, ¿no? Es decir, hay ciertas áreas por condiciones de operatividad se puedan flexibilizar, pero no desaparecer, ¿no? No podemos desaparecer educación física porque no hay profesor de educación física en el colegio, o no podemos desaparecer inglés porque no hay profesor de inglés en el colegio. Ese creo que está fuera de discusión. Lo mismo ocurre también con lengua originaria. No podemos desaparecer lengua originaria por el hecho de que no haya un docente con perfil en el colegio, porque en su totalidad, en su integralidad, las áreas y las competencias que tienen estas áreas están pues vinculadas al perfil de egreso, a los estándares, etcétera, y esta es la que garantiza la formación y el desarrollo, digamos, de nuestros estudiantes. En ese sentido, en efecto, sí puede haber cuadros de horas con lengua originaria con una carga de 2 horas excepcionalmente. Por lo demás, creo el desarrollo de las lenguas, y vuelvo a repetir en reiteradas ocasiones, el desarrollo de las lenguas está directamente vinculado a los aprendizajes. Está directamente vinculado a desarrollar un pensamiento, digamos, más complejo, si queremos llamarlo más robusto, porque esa es la tendencia mundial. Las personas en el mundo de hoy no solamente debemos entender el mundo desde una sola lógica, necesitamos entender el mundo desde varias lógicas, ¿ya? Y ahí está vinculado la lengua, porque cada lengua es un medio para interpretar el mundo. Y si nosotros entendemos el mundo de una manera, de varias formas, perdón, interpretamos el mundo de varias formas, podemos actuar también en ese mundo de varias formas, no desde una sola perspectiva. En estos momentos, por ejemplo, todos sabemos que este año en la zona andina hay una sequía terrible, ¿no? Muchos están comparando con algunas épocas donde ha generado hambruna, ¿no? Porque no hay lluvia, no hay producción. No hay producción, no hay comida. Entonces, eso es consecuencia de un fenómeno mundial de cómo las personas estamos actuando con nuestro entorno, con nuestra naturaleza. Y es que pareciera que estamos actuando desde una sola lógica, de explotación a lo que tenemos. Y justamente estas alternativas de educación más en la perspectiva de la crianza recíproca, que es la educación intercultural bilingüe, son alternativas que va a ir formando a las personas para que actuemos con el mundo, con nuestra tierra, con nuestro entorno en general, de una manera distinta, ¿no? Podamos, por eso es tendencia mundial la recuperación de las lenguas, la recuperación. Necesitamos salvarnos. Necesitamos salvarnos. Mira, la ciencia con su inmenso avance no tiene respuesta para esto, no tiene, ya no hay, ya no se puede. Y más bien es una corriente que va a seguir, si no tomamos en cuenta, va a seguir deteriorando y eso va a atentar con nuestra existencia, ¿no? Es un asunto de fondo, es un asunto muy serio, ¿no? Eso tiene que ver, pues, con distintas alternativas de educación o distintas alternativas de formación de nuestras personas. Entonces, va por esa línea y por eso creo no debemos perder de vista en estos procesos de carácter administrativo, de contratación, de planes, de estudios, etc., no perdamos de perspectiva. La perspectiva es muy, muy amplio, es bien profundo, es muy necesario. Entonces, ahí tenemos que, creo que como gestores de la educación en nuestro país, necesitamos unificar criterios y pues, hacer una
formación alternativa a lo que siempre tuvo, por lo menos desde la existencia de la escuela formal, ¿no? Esa es un poco la reflexión que les quería decir. Y bueno, disculpen que me amplié un poco. Sí, respecto a las otros comentarios que ha hecho Demetrio, bueno, también de mi parte saludarlo desde la distancia. Y ahí sí me comentaría que tanto en la resolución viceministerial 118 y 121 que hace mención, bueno, han tenido como un objetivo de agilizar los procesos de adjudicación de encargaturas, ¿no? Eso fue una decisión de la alta dirección, con la finalidad de que esas plazas de encargaturas sean cubiertas y para que en las instituciones se tengan adjudicada la plaza, porque en algunas escuelas se vive, estos procesos suelen demorar y se requería que un directivo esté a cargo de una institución por los procesos mismos que hay que hacer mantenimiento, ¿no? O gestiones dentro de la institución educativa. Dado que ha habido también alerta sobre esta disposición, se emitió una nueva resolución viceministerial, la 137, para que se pida el dominio de la lengua originaria en la tercera etapa, en la evaluación regular, y en la cuarta etapa, en la evaluación excepcional. Entendemos lo que indica Demetrio, que en algunas instituciones ya pueden estar cubiertas estas plazas, entonces sí puede estar sucediendo eso, ¿no? Pero yo a lo que refería también era de que estos indicadores están referidos al cuadro de horas, y el otro, la de contratación de docente, ya se ha hecho consulta al ITEN, y el ITEN ha indicado que para el proceso de contratación docente sí se va a garantizar que los docentes, de acuerdo al modelo de servicio, en las instituciones educativas se exija el dominio o se garantiza el dominio de la lengua originaria de los docentes, ¿no? Entonces, eso es lo que podríamos comentar. Y lo otro también es indicar, bueno, que el nivel de dominio de la lengua originaria se exige de acuerdo a la normativa, la 646, el anexo 2. En el caso, por ejemplo, del que he hecho la Aymara, se exige que el docente, para ser adjudicado a una plaza, tanto en las áreas de comunicación y ciencias sociales, debería tener al menos el dominio de tanto en oral, escrito e intermedio, ¿no? Eso sería de mi parte comentar, y les agradezco también por las consultas y las reflexiones. Gracias. Perfecto, muchísimas gracias a Víctor y Marcelino por estos comentarios adicionales que nos han dado, más allá de la normativa y los lineamientos que han compartido con nosotros. Ya con esto estaríamos dando cierre a la sesión del día de hoy. Ahora, no sin antes agradecer a todos y todas los especialistas y equipos técnicos de Lambayeque, Lima Provincias, Arequipa, Moquegua y Tacna, que nos han acompañado en la sesión del día de hoy. Muchísimas gracias por su tiempo, por su compromiso con la educación, y esperamos que esta sesión haya ayudado con aquellas dudas, aquellas consultas relacionadas al inicio del proceso de implementación de ambos indicadores. Ya para dar cierre a la sesión, vamos a darle nuevamente la palabra a Zoila Aguirre, quien es especialista del equipo FESEL MIDIS, para que nos dé ya las palabras de cierre de la sesión. Adelante, por favor, Zoila. Gracias, Nuria. Bueno, como tú ya bien mencionas, estamos cerrando este proceso de asistencia técnica, y de antemano agradecemos igual a las regiones de Lambayeque, Lima, Arequipa, Moquegua y Tacna, que hoy día justamente han estado participando en este proceso de asistencia técnica, y sabemos que a pesar de que las normas técnicas siguen siendo vigentes, siempre es bueno de volver a revisar esta información con la finalidad de ir un poco organizándonos en todo este periodo o este proceso que nos toca trabajar de aquí en adelante, ¿no? En ese marco, como ya muy bien nuestros compañeros de la IDI nos han comentado,
todo este proceso o este compromiso de gestión vinculado al modelo de servicio educativo EIB justamente busca o permite pues implementar que el modelo de servicio educativo EIB que se implemente con pertinencia, ¿no? En ese marco esperamos y también ya nos comprometemos y agradecemos también a cada uno de ustedes de que este modelo de servicio educativo EIB a nivel de las instituciones educativas que justamente se encuentran en nuestro territorio es pues de que ustedes como gestores educativos regionales, locales, etcétera, ayuden que este modelo se implemente de manera óptima, ¿no? En ese marco, el MIDIS también justamente se involucra en este trabajo de hacer que este modelo de servicio educativo EIB sea atendido estos estudiantes de nivel secundaria con pertinencia, ¿no? Sabemos también justamente hay todavía algunas dificultades en algunas regiones porque no contamos con docentes con perfil, etcétera, pero estamos en ese proceso, ¿no? Y por ello incluso el MIDIS cuando plantea las metas a nivel regional, porque las metas son negociadas a nivel regional, justamente ve metas a partir de una base donde hemos podido alcanzar o llegar el año anterior. En función a ello subimos pues un porcentaje mínimo y no vamos al 100% por esa misma característica, o perdón, por esas mismas situaciones que encontramos todavía a nivel de la región, ¿no? Entonces esto va a ir siendo progresivo, pero el objetivo es que no perdamos de vista es que estos estudiantes con esas características o escuelas definidas, porque estas escuelas ya están definidos bajo toda una evaluación de caracterización y que dura y tiene un periodo largo para reconocer como una escuela EIB, entonces pues necesita ser atendido con pertinencia, ¿no? Por ello, como ustedes ven, seguramente ustedes en el CAT, en el compromiso de asignación por desempeño que se ha firmado con cada uno de los gobiernos regionales, las metas son razonables, ¿no? Porque sabemos todas estas dificultades que todavía aún existen en las regiones y como vuelvo a incidir, pues esto va a ir progresivo, ¿no? Entonces por ahí estaremos haciendo incluso, y también saludamos la buena apertura de muchas regiones que a partir de esa identificación, de ese análisis que ellos han realizado a nivel de las regiones, han iniciado con un proceso de fortalecimiento, de capacidades a sus docentes, porque han visto la necesidad de cubrir esas plazas con un docente pues que maneje la lengua, ¿no? Entonces, por ahí saludamos justamente a esas regiones que ya han dado esa iniciativa y seguramente los demás de las regiones también de acuerdo a esa necesidad o de acuerdo a ese staff de docentes que necesitamos con este perfil, estaremos pues iniciando todo este proceso, ¿no? Entonces, por allí yo quiero que lo vean por ese lado también, si hablamos de metas en el marco del FED, ¿no? Entonces no son metas tan altas por las mismas características que, así como Demetrio ha podido mencionar y seguramente también nuestros colegas de otras regiones lo tienen, ¿no? Entonces, pero sí la intención es ir mejorando cada año, ¿no? ¿Qué más podemos hacer para atender estos servicios que ya existen, que están esperando a un docente que llegue pues con este perfil, ¿no? Y principalmente cuando hablamos de plazas o definición de estos plazas libres para la contratación docente, son pues con este perfil, bajo esas normativas ya definidos también, ¿no? Entonces por ahí igual estaremos pendientes a poder ir acompañándolos en cada uno de los procesos que se va a ir dando tanto para cuadro de horas y para contratación de docentes, así como ustedes muy bien lo saben con otros indicadores, siempre el coordinador territorial del FED en cada una de las regiones está pendiente, impulsando estas reuniones, escuchándolos y recogiendo también algunas otras todavía dificultades que tengan en el territorio y por ahí nosotros igual siempre pendientes para poder atenderlos también, ¿no? Igual estaremos de la mano con las áreas técnicas del Ministerio de Educación para poder ayudarlos también y si en caso se leer algunas otras normativas, inmediatamente nosotros también desde la evaluación, como ustedes saben, ahorita hay una ficha técnica ya definido que tienen ustedes a nivel del gobierno regional, iremos evaluando los tiempos y los plazos, todo ello también, ¿no? Y todo eso es comunicado por el canal correcto, como ustedes muy bien lo conocen y también inmediatamente justamente los que nos ayudan a movilizar todo este proceso son pues nuestros coordinadores territoriales en cada una de las regiones. Y entonces los invito nuevamente a cada una de las unidades ejecutoras poder el mayor impulso que
que podamos dar en el territorio, como siempre ustedes lo hacen, ¿no? Porque la suma de ese trabajo de cada una de las unidades ejecutoras hace que realmente la región, pues, cumpla con estos indicadores y que estos presupuestos, ustedes saben, cada indicador tiene un recurso presupuestal, un recurso monetario, y que estos recursos finalmente llegue, pues, para poder de alguna otra forma bajar esas brechas que existen en este proceso. Así como ahora, por ejemplo, no tenemos docentes para formar. ¿Qué más podemos hacer si llega una transferencia, un recurso para poder capacitar, formar a nuestros colegas también, ¿no? Entonces, todo ello un poco lo quería mencionar para que ustedes también vayan un poco analizando y pensando por ese lado también. Eso nada más quería agregar. Muchas gracias por su participación a cada uno de ustedes. Igual en cualquier espacio estaremos pendientes para poder acompañarlos en este proceso de implementación. Gracias, buenos días.